Mambembe. Lo marginal y lo ordinario. Mambembe, el arte y la cultura desde la calle. Mambembe. El arte y la cultura, vistos desde abajo, desde la calle. Porque el arte y la cultura lo haces tú, lo hacemos todos. Ya, serio. Hola, aquí Mambembe. Bueno, cuento un poco cómo elegí el tema porque es medio absurdo. Resulta que hubo un evento ayer en la UNAM sobre los 5 años de la muerte de Carlos Monsiváis. O sea, 19 de agosto era el evento. Iba a estar, bueno, estuvo Fisgón y un par de gente más. Pero entonces me puse a investigar para el tema de hoy, pensando que eran los 5 años, pero no, él muere el 19 de junio y no se me ocurrió revisarlo hasta hace escasos minutos. Así como checas día de nacimiento y día de muerte, ¿no? Ajá. Digo, aún así, pues... O sea que estabas como que dice haciendo la tarea en la clase anterior. Ajá. O sea, no, era un tema para hace 2 meses, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ya que... Yo pensé que tenía más tiempo de muerto el monstruo. Fíjate que se murió en el 2010, curiosamente. Bueno, bueno, es un personaje muy complicado abordarlo. Para muchos, bueno, estaba viendo una serie de artículos y de retratos que le hicieron en algunos artículos previos, bueno, 90s y 2000, o sea, que era un personaje que luego incluso se pensaba que pensábamos lo que él decía, ¿no? O sea, que él escribía lo que íbamos a pensar, que tenía esa fuerza de generar una opinión tan fuerte que la gente empezaba a creer y pensar que creía y pensaba lo que él decía. Que sea, cielo, ya estuvo como muy elevado, ¿no? Que sea como su tremenda influencia. Otros dicen que pues era más bien como atinado, muy preciso y que era un referente que no se puede escapar, no se puede entender en México de los previos a él, o sea, a los 20, a los contemporáneos a él, a los 70 o a los 60 más, sin sus crónicas, sin su crítica y sin su análisis. Ya después yo creo que, bueno, ya no sigue siendo muy hábil en cuanto a criticar, incluso ese tono ácido con el que agarraba a quien criticaba y los temas que se manejaba que tenían que ver con la inclusión de las minorías, con asuntos contra la violencia de animales, los asuntos como de acentuar los actos deshonrosos de los políticos, pues siempre lo mantuvieron con cierta vigencia, pero su gran tino que tuvo de analizar, no sé, Agustín Lara, su influencia, José Alfredo Jiménez, la lucha, el cine, pues fue más, digamos, la parte que vivió de joven, ¿no? Sí, creo que él elevó a nivel de cultura, de culto, y legitimó la crónica sobre esos temas que estás diciendo. Llevó a la crónica no solo, como decías, las luchas, el canto popular, el asunto de los arrabales, incluso hizo alguna vez un número especial en el que él y otro cuate se fueron a recorrer los hoyos funky. Ya estaba rucón, ¿eh? Ajá, sí. A los hoyos funky que había en la Ciudad de México, y empezó a narrar qué onda con lo que empezaban a hacer los tables y esas cosas. O sea, le dio, digamos, presencia pública y lo convirtió en algo que podía hablarse de él en términos de cultura, como lo hacemos ahora nosotros en tu sección, de una serie de temas que antes no se trataban o se despreciaban. Y por otro lado, también le dio un sentido más lúdico y chocarrero, aparte de esas crónicas y de la crítica que hacía. Sí, pero una cosa que era como su firma es siempre en algún texto, en alguna entrevista, era como siempre adicto a los aforismos, ¿no? Era muy común que diera una frase contundente que no sabía si la agarraba de bote pronto ahí o la tenía guardada y la sacaba cada vez que era requerida. Por ejemplo, un día le preguntan, dice que, bueno, decía que Agustín era cursi, ¿no? Y le preguntan, defina qué es cursi, ¿no? Y dice, pues, lo fallidamente bello, ¿no? Entonces tenía una capacidad muy contundente de darle a sus definiciones credibilidad, ¿no? Tenía una memoria prodigiosa y
tenía una capacidad, pues, por lo menos de información o intelectual, que estaba muy por arriba del promedio, por eso se podía dar esos desplantes. Yo recuerdo una entrevista que le estaban haciendo sobre, qué sé qué cosas de política y parte de música, algo así, y él varias de las preguntas las contestaba con versos y frases de los boleros. Ujú. Y se traía al pobre periodista que lo quería entrevistar, según él muy en serio, se lo traía jodido porque Sí, él le respondía a cancionazos y pues aquel pobre cuate, pues la verdad no le llegaba, ¿no? sí, fíjate que lo que también estaba leyendo es que era un hombre básicamente solo en términos de que no había muchos referentes culturales de su nivel, ¿no? Entonces se la pasó una serie de décadas pues como solo, ¿no? O sea, iba como sí culturalmente por encima de la media, con una facilidad de palabra, con un carisma bastante aceptable incluso por los televisores. Bueno, incluso yo creo que explotaron la imagen de... Pero ellos lo tuvieron que reconocer y aceptar muchos años después. Ajá. Él fue un pilar del periodismo desde la revista Siempre, en los 50. Ahí escribía José Emilio Pacheco, su esposa, Cristina Pacheco, y otros muchos. Y luego ya llegó a ser tan importante la presencia de Monsiváis que hasta Televisa tuvo que abrirse un espacio ahí para decir, bueno, yo sí dejo hablar a Monsiváis. Sí, lo trajeron no sé, en el Calabozo y cosas así, ¿no? En los del Calabozo les hizo una cosa sensacional porque les dice, ¿qué sé qué pregunta babosa intentaban hacer los pobres estos babosos? Que pues no sé por qué se metieron a invitarlo, y les dice, es que ustedes son la esencia misma de la televisión. Y estos le aplaudieron, estaban contentísimos porque nunca entendieron realmente lo que les estaba diciendo. Les estaba dando una humilladota, ¿no? Sí, que lo querían como un elogio, ¿no? Y era muy inteligente. Por eso, a este programa nunca invitaremos a un genio, porque no queremos... Sí. Y fíjate que como estaba solo, pues también pues, se vuelve un referente inmediato, o sea, de casi todos los temas. Antropólogos los antropólogos de algunas no lo querían mucho por su manera blanda de usar las investigaciones, bueno, su manera blanda de investigar los procesos, digamos, antropológicos. No, será de expresarlos, porque no era blando para investigar, sino para decir. Y también, pues, algunos como filósofos, como que no les gustaba una figura que fuera tan reconocida y con ese nivel de, insisto, con un carisma muy fuerte, ¿no? Entonces, fíjate que cuenta un tipo que intentó entrevistarlo, que pues, era casi un milagro, ¿no? Ibas a su casa, te apostabas en su casa, ya con cita previa, o sea, cita confirmada, y uno te abría porque no quería, ¿no? O sea, porque estaba hasta la madre de conferencias, viajes, entrevistas radiofónicas, entrevistas por teléfono. Hubo un tiempo que decían que todos los libros tenían prólogo de Carlos Monsiváis. Y por ahí alguien anunciaba su libro sin el prólogo de Carlos Monsiváis. Entonces contaba que unos tipos de CSH Oriente quedaron de ir por él acepta, van a su casa, no les quiere abrir, se quedan una hora afuera, se sientan afuera. Cuando él cree que ya se rindieron, sale, lo pescan, ya lo suben al auto. Dice que el momento que se distraen se va corriendo porque estaba, o sea, dicen que era muy complicado porque hablamos de decenas de escritos prácticamente a la semana o al mes, decenas de entrevistas. Decían que cuando salía de viaje, o sea, para algún estado, para alguna entrevista, para un programa o para un proyecto, lo que fuera, pues solamente dejaba dicho el día que pensaba llegar, ¿no? Porque le salían mil cosas en el camino y pues era muy complicado llevar una vida a ese ritmo, ¿no? Fíjate que más que hablar sobre la columna esa de por mi madre, bueno. Ajá. A mí de joven, bueno, de casi adolescente me gustaba mucho la efigie de Monsiváis. De hecho, cuando vi fotografías del joven, dije, un día estuvo joven. O sea, siempre lo pensaba como alguien canoso, como viejito, como viejito canoso y con esa capacidad de decir netas en 2 segundos. Ya después me fue gustando menos, en parte porque cuando hacía esas crónicas que comentaba en un principio de toda esa vida
de glamour, de cabaret, de cantina, incluso cuando define que el rancho se va a la cantina porque, o sea, la ranchera, su lugar es la cantina, no el rancho. Se me hace pues excelsa su manera de construir un pasado que solamente es evocable, ya no se puede construir. Pero ya cuando tiene que hablar en los 90, cuando tiene que hablar sobre esas crónicas y edificar lo que para él era lo que estaba construyéndose culturalmente, o sea, elige a Gloria Trevi, elige a Luis Miguel, elige una serie de personajes que yo creo que tiene que ver con como con un coqueteo más mediático, ¿no? Ya no era esa búsqueda de convertir la cultura de arrabal en un acto culto, de culto, ¿no? Sí, es que yo creo que se quiso seguir por esa pista, como dices, pero la verdad es que ni Gloria Trevi ni Luis Miguel ni cosas de esas dan para compararlos con Germán Valdés, que acabamos de por escuchar ejemplo, sus piezas, o con Pedro Infante, o lo que representaron ellos para el México de su época. Entonces, pues hay bastante vaciedad. Él, de hecho, en parte es lo que critica en esos cuates. Pero hay una parte que yo creo que él estuvo solo, entre otras cosas porque le quedaba chico cultural, intelectualmente, mucha gente, pero como decías, era un tipo solitario, y en parte de su problema es que él no era un artista propiamente. Era casi artista, digamos, pero no era un artista. Entonces no alcanzó la excelsitud o el culto que se le rinde a José Emilio Pacheco, o a Octavio Paz, o a José Revueltas. Pero él hizo las grandes crónicas. Por ejemplo, ahora yo pensando, casi sin Monsiváis es inconcebible un grupo musical como La Maldita Vecindad y luego Café Tacuba, ¿no? Estos cuates de Botellita de Jerez, que son como la reivindicación de la cultura popular, del onaco, del arrabal. Y de alguna manera, no quiero decir que él sea el autor o el creador de estas cosas, él había empezado a legitimar esa forma ese gusto, que cuando la gente de izquierda, los intelectuales, platicaban entre sí, solo muy por lo bajo confesaban que les gustaba la cumbia y el cha-cha-cha. Fíjate que, muere en el 2010, ya estaba muy fuerte el Face, pero no tanto. Aquí, pues, sería interesante verlo en ese momento, qué hacía frente a una nueva cultura, una nueva manera de socializar las cosas a través de las redes. O que hubiera hecho de joven, porque él ya estaba bastante grande. No, pero o sea, ¿cómo hubiera interpretado ese cambio? Fíjate que también una cosa que yo no que siempre que le acabo achacando fue cuando se da el proceso de la huelga de la UNAM, que era muy duro, ¿no? O sea, incluso de los firmantes del plebiscito, ese que avala a Juan Ramón de la Fuente y a Cedillo para dar una salida militar al conflicto. Y esa parte siempre a mí me brinca, ¿no? O sea, 10 años saltando de programa en programa en Televisa, luego llega tener esa actitud, incluso cuando se da el plantón de reforma, que yo creo que fue incluso una decisión bastante cuestionable de Andrés Manuel, pudo haber hecho algo más inteligente y radical, y él se desmarca porque atenta contra la gente. Esa parte sí me molestaba de Monsiváis. La parte de cronista es como la que me gusta más rescatar. A casi todo el mundo, pero es que luego le pedimos a la gente que sea como militante. Él jamás lo fue, ¿no? Él no lo era, pero además sí defendió las causas. Y antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera comentar 2 anécdotas padrísimas de él. La primera es que fue conocido en los últimos 25 años de su vida, casi todo el mundo, como Monsi. Y eso era culpa de Gis y Trino, que hacían una tira cómica bastante guarrona y pelada, que era el Santos contra la Tetona Mendoza. Bueno, en realidad se llamaba nada más el Santos. Voluptuosa le pusieron en la película, ¿no? Sí, en la película, pero era el Santos. Y entonces una de las picardías geniales que estos cuates hacían es que metieron de repente, con bastante respeto, no se agandallaban con él, al Monsi, ocasionalmente en sus tiras, y eso era porque él era el que presentaba todos los libros que fueran importantes,
de algo de la izquierda progresista los presentaba el Monsi, o traían el, ¿cómo se llama? El prólogo de él. Y cualquier revista progresista nueva, de izquierda, de avanzada, Lo buscaba, tenía ¿no? que tener en su consejo editorial esa lista de nombres que nunca hacen nada en las revistas, pero que prestan su nombre para darle prestigio. En todos estaba Carlos Monsiváis. Entonces, ese era un detalle curioso de esa parte. Y la otra es que se avienta un trompo fuertísimo con Octavio Paz, Octavio Paz. en los 80s, Nexos y en La Jornada, creo que principalmente en La Jornada, y antes el gandalla del Octavio Paz, que pues ya tenía el Nobel y era un personajazo reconocido internacionalmente, libros traducidos a montonal de idiomas. Estaban discutiendo, y entonces en uno de los artículos le dice el Monsi, es que usted no respeta las ideas y que es un intolerante y cosas así, le contesta el Octavio Paz, es que usted no tiene ideas, tiene ocurrencias. Entonces, realmente le puso una patiza en ese momento, salió más o menos bien librado Monsiváis, porque tampoco tenía tal vez, a lo mejor me equivoco, pero creo que no tenía tampoco el nivel de Octavio Paz, pese a que uno pueda simpatizar con Monsi y no con las ideas de Octavio Paz, pero para culto y para ser uno de los primeros que dijo cosas que la izquierda hoy nos avergonzamos y nos preocupan, pues fue él. Y lo mismo te diría de lo de la huelga. Pues es que luego esos cuates ven cosas que uno va entendiendo luego 15, 20 años después, porque pues las traen más procesadas y están más informados. Igual también se equivoca. No digo que... Igual también fue ya para acabar, fue un coleccionista abrumador. Dicen que tiene una cantidad de carteles, de artículos varios. Bueno, de hecho, pues hay un museo, ¿no? El estanquillo que está ahí en... De su cajón de chucherías. No, incluso dicen que, por ejemplo, Diego Rivera andaba ahí fusilando cosas cuando los arqueólogos se encontraban. O sea, arte precolombino, y dicen que Monsiváis siempre fue más humilde, ¿no? Incluso iba a los botes de basura a ver si encontraba alguna cosa que le interesaba y pudiera completar su colección, porque era muy particular, ¿no? O sea, cómics... El Museo del Juguete Antiguo es casi una reivindicación o una copia, aunque son cosas paralelas, de estas colecciones que hacía Monsiváis. Hay que ir al museo del estanquillo. Del estanquillo, está padrísimo. Una de las cosas que más me gustó es las reproducciones, esas no, creo que no eran de él, en grandote de la familia Borrón, están muy efectivas. No, la pidió para... que las hicieran para el museo. Para el museo. Pasión Radio, emancipación, espacio de convergencia proletaria, Ustream Producer. Sigue la lucha de clases entre ricos y oprimidos, y hay que buscar decididos hasta allá.